Muy bien, mis hermanos, ahora sí, vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de Dios, titulado hoy, nuestro tema tiene el título, Cuando Dios habla, el don de profecía y su propósito hoy. Este es un tema importante, hermanos, por muchas razones. Creo que todos estamos conscientes que vivimos en un mundo cada vez más inseguro e incierto. ¿Alguien tiene dudas de eso? Ya uno no sabe qué va a pasar cada semana, ¿no es cierto? Cada día uno cuando va a aprender las noticias, ¿y con qué nos vamos a encontrar ahora? ¿No? ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora? ¿No? Desde los tiburones que andan rondando aquí las costas de New South Wales, ¿no? Por aquí andan los tiburones de la temporada, así que hay que tomar las precauciones necesarias, empezando por cerca. Los incendios pavorosos que hemos visto que azotan el centro-sur de Chile, ¿no? Tremendo, impresionante. Escuchar las noticias de cientos, miles de personas afectadas porque de un momento para otro lo han perdido todo en cuestión de minutos. El esfuerzo de la vida se desintegra delante de sus ojos. Tremendo eso, tremendo. Y lógicamente, este escenario geopolítico donde este caballero que tiene postura de emperador, cada semana anuncia nuevas intenciones, ¿no? Nuevos planes. Esta semana él nos decía que Groenlandia tiene que ser parte de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que él ha dicho, ¿no? Eso, que no va a descansar hasta que esto sea así. ¿Ah? Y bueno, estamos en un escenario geopolítico distinto, definitivamente distinto. Hoy ya las relaciones diplomáticas ya no funcionan como funcionaban antes. Y estamos en un mundo que funciona bajo nuevas reglas, donde pareciera que cada vez más los poderosos son los que imponen sus deseos y su voluntad. Este es un mundo incierto, hermanos. Y todos se preguntan, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde va a parar esto? Bueno, esa es una buena pregunta. Pero alabado sea Dios, hermanos, porque Dios ya nos dijo hace mucho tiempo hacia dónde vamos. Y alabado sea Dios, porque el Señor que conoce el fin desde el principio ha dejado un recurso valioso, un tesoro, un regalo divino para que su pueblo pueda transitar estos tiempos de incertidumbre y de inseguridad con certeza, con seguridad. Dios ya dejó los recursos necesarios para que su pueblo pueda avanzar sin temor alguno, hermanos, sin temor alguno, con plena seguridad de que el Dios de la historia está dirigiendo los destinos de este mundo exactamente hacia donde Él dijo que este mundo terminaría. La historia de este mundo terminará muy pronto, pero no por una amenaza nuclear, no por la invasión de los extraterrestres, ¿no es cierto? No por problemas climáticos, no. La historia de este mundo terminará con la gloriosa segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Y por eso, hermanos, el Señor nos ha dejado este regalo precioso y quiero invitarlos, por lo tanto, vamos a usarlo esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, porque este es el texto que va a ser la base de nuestro estudio de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Permítame hacer una oración, hermano. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender estos conceptos que son muy importantes para nosotros de manera personal y como iglesia. Así que permítame hacer una oración esta mañana, por favor. Amante Padre, vamos a estudiar tu palabra.
un tema importante, Señor. Y queremos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a comprender lo crucial y fundamental. Es que entendamos el rol del Espíritu de profecía, Señor, en nuestra vida personal y en la vida de tu iglesia. Que tú puedas iluminarnos para comprender tu mensaje. Lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios entonces. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Sí? Es 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a leer nuevamente. Por favor, este es un texto importante. 2 de Pedro 1, 19, ¿no tiene? Es 2 de Pedro, no es primera, es 2 de Pedro 1, 19, por favor. Mire bien, busque bien allí. ¿Ya lo encontró? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Es importante que todos lo encuentren. Leamos nuevamente. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, hermanos queridos, aquí el apóstol Pablo nos recuerda que Dios ya hizo provisión para que su pueblo pueda enfrentar los tiempos más oscuros, las crisis más grandes, con plena certeza y seguridad. ¿Qué recurso dejó Dios? ¿Qué recurso proveyó Dios para su pueblo? Dios le ha dado algo a su pueblo. Su pueblo tiene algo, ha recibido algo. Es un tesoro valiosísimo. Es el recurso más importante a la hora de encarar las crisis de la vida, tanto de manera personal como de manera corporativa. Hay un recurso clave aquí. Y esto es clave, hermanos, porque en la vida personal también funciona esto. No existe situación que te toque enfrentar en la vida para la cual Dios ya no haya hecho previamente provisión. Dios ya hizo provisión, Dios ya te adelantó, Él ya te dio un consejo por adelantado. Hay una palabra de vida para ti, hay una palabra de aliento para ti, hay una promesa para ti. En la palabra profética Dios ya dejó todo lo que tú necesitas para poder enfrentar de manera victoriosa cualquier crisis de la vida. No existe situación que te toque enfrentar para la cual Dios ya no haya hecho provisión por adelantado. Dios ya se adelantó. Él ya te dejó lo que tú necesitas para poder enfrentarlo. De eso se trata la palabra profética. Esa es la maravilla de la palabra profética. La palabra profética es el recurso divino, es el consejo de Dios que Él entrega por adelantado a su pueblo, para que cuando llegue el momento de la crisis, su pueblo ya sepa qué hacer y cómo encarar. Alabado sea Dios, hermanos. Alabado sea Dios. Una vez allí en medio de los grandes incendios que golpearon la ciudad de San Francisco, allá en el siglo XIX, el gran predicador Dwight L. Moody, luego de una jornada de predicación, regresó a su casa y se encontró con que su barrio se había quemado. Todo se había quemado. Y su casa también se había quemado. Estaba totalmente quemada, no le había quedado nada. Y entonces ahí algunos hermanos preocupados se acercaron y dijeron: pastor, lo sentimos mucho. Usted lo ha perdido todo. El pastor lo miró y con su Biblia en la mano le dijo: hermano, tranquilo, no le he perdido todo. Todavía me quedan las promesas de Dios. Todavía me quedan las promesas de Dios. Hermanos, ese es el recurso más valioso que tenemos como pueblo, la palabra profética segura.
las promesas del Dios que no falla. Y eso es lo que Pedro nos está recordando. Tenemos ese tesoro que muchas veces ha sido infravalorado. No lo valoramos como debiéramos. No lo atesoramos como debiéramos. No lo usamos como debiéramos. No sacamos el provecho necesario y por lo tanto no recibimos el beneficio que podemos recibir si lo usamos adecuadamente. Esta palabra profética segura que es capaz de arraigar, sostener nuestra vida en medio de las más grandes crisis y de las más tremendas tormentas. Porque Dios nos advierte, hermanos, los capítulos más difíciles de la historia, las crisis más grandes, no están atrás, hermanos. Las crisis más grandes están por delante. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? Tome su Biblia esta tarde, lea allí Daniel capítulo 12, lea. Tiempo del fin. Descripción que Dios da del tiempo del fin. Y ahí dice claramente que vienen tiempos de angustia cual nunca antes se vivió. Lo más difícil viene por delante. Pero Dios nos dice eso no para asustarnos. Pero uno se asusta, uno dice, no, mejor pastor no quiero leer, porque me da miedo. Bueno, yo tengo que decirte que eso está escrito no para darte miedo. Lo que está escrito allí es para decirte, mira, esto viene, pero tranquilo, porque junto con eso tengo la antorcha, la guía perfecta para que tú atravieses todos esos tiempos de manera victoriosa. La palabra profética más segura. Sí, la palabra profética más segura. Y es maravilloso, hermanos, porque junto con la creación del pueblo de Dios, y es así, la palabra profética es un don de Dios para su pueblo. ¿Cómo se origina esto de la comunicación de Dios mediante la palabra profética segura? Porque ustedes recuerdan, en el jardín del Edén, ¿cómo conversaba Dios con Adán y Eva? ¿Con la palabra profética segura? ¿Adán y Eva leían la Biblia? No, ellos no leían la Biblia. ¿Cómo se comunicaban con Dios? Ellos conversaban con Dios cara a cara. No había palabra profética segura, era cara a cara. Los patriarcas, Abraham, Noé, ¿Dios se comunicaba con ellos? Directamente. Pero cuando llegamos al Éxodo y Dios crea su pueblo, encontramos un momento clave de transición cuando Dios decide comunicarse con su pueblo a través de la palabra profética. Y vamos al libro de Números, hermanos, para leer ese momento importante. Números capítulo 12, para recordar juntos cuál es el origen de esta palabra profética. Vamos a Números, Pentateuco. Números 12, versos 2 y 6. No vamos a leer toda la historia por tiempo. Después en su caso usted puede leer con tiempo algunos detalles más. Pero vamos a concentrarnos en lo que nos interesa a nosotros aquí. Queremos ver este momento de transición, cuando Dios decide, es una elección divina, comunicarse con su pueblo a través de la palabra profética. Encontramos allí, por favor, Números 12, 2 y 6. Dice la palabra de Dios. Y dijeron, está hablando la hermana y el hermano de Moisés. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Interesante, ¿no? Hay un momento aquí de discusión. Dice, ahora, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? Dice, ahora solo ha hablado por Moisés. Ellos comienzan a notar que ahora Dios solo habla por Moisés. Y se ponen celosos. Acá hay una situación de celo. Los hermanos de Moisés están celosos porque Dios ha escogido comunicarse por medio de ¿quién? De Moisés. Y miren lo que dice el versículo 6. Dios responde a su pregunta. ¿No? Dicen, ¿no se ha comunicado Dios también con nosotros? Preguntan ellos. Dios responde ahora, versículo 6. Números 12, 6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. ¿Quién aparece aquí ahora? Profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Interesante esto.
Aquí estamos en el momento entonces cuando Dios decide ya no comunicarse individualmente con las personas. Ese era el problema que tenían aquí María y Aarón. Decía, pero si Dios se puede comunicar con nosotros. Dios dice, un momentito, ahora que mi pueblo ha sido organizado, yo me voy a comunicar con mi pueblo a través de personas escogidas llamadas profetas. Los profetas van a ser los que reciban mis mensajes. Yo me voy a comunicar con ellos a través de sueños y visiones. Y esa palabra profeta, el hebreo naví, significa justamente el que habla por otro. Un profeta es el que habla por otro. El profeta era el encargado de recibir el mensaje de Dios para comunicarlo a su pueblo. ¿Correcto? Entonces, este momento es muy importante porque este sistema de comunicación profética empieza con Moisés. Él es el primer profeta oficial encargado de recibir los mensajes de Dios para entregarlos a su pueblo. ¿Por qué Dios hizo así? Porque Él es Dios, hermanos. Porque Él decidió comunicarse con su pueblo de esa manera. Él decidió que la comunicación con su pueblo iba a ser de allí en adelante a través de los profetas. ¿Correcto? Esto es muy importante. Leemos un texto más para reforzar este concepto. Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Vamos así rápido porque el tiempo pasa. Deuteronomio 18:15. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 18:15, un concepto más. Dice, encontramos allí, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés está diciendo esto. Ahora que yo voy a partir, porque Deuteronomio es el libro de despedida de Moisés, Moisés dice, tranquilos, no se preocupen, porque profeta como yo va a levantar Jehová después de mí. Porque con Moisés comenzó el modelo de comunicación profética. Dios se comunica con su pueblo a través de profetas para conducirlo por un camino seguro. Y a algunos profetas Dios le da una instrucción adicional. Les pide que dejen sus mensajes escritos, porque sus mensajes no iban a servir solamente para su época, sino que Dios iba a usar esos mensajes para guiar a su pueblo en el futuro. Y veamos lo que hace justamente Moisés en Deuteronomio, ahí mismo, vamos a capítulo 31, verso 24. Y eso es exactamente lo que hace Moisés. Este modelo de comunicación profética. Dios se comunica a través del profeta y Dios le pide al profeta que deje el mensaje escrito, preservado, para que los que vienen después puedan tener acceso al mensaje de Dios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31, 24, en adelante. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Por lo tanto, hermanos queridos, primer concepto clave. La palabra profética es el medio que Dios escogió para comunicarse con su pueblo organizado a partir de ¿quién? De Moisés. De Moisés, es el primer profeta oficial. Y él pide que Moisés deje eso por escrito para poder conducir a su pueblo más adelante, a través de ese mensaje que Dios le dio. Ahora surge la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta palabra profética? ¿Cuál es su función? El texto de Pedro dice que la palabra profética más segura, y es interesante, porque Pedro dice que esa palabra profética es el medio seguro, confiable, estable,
Esa es la manera. La única manera como el pueblo de Dios puede avanzar de manera segura es siendo guiado por la palabra profética. No es el pastor de turno, no es lo que dice acá, o dice allá, o veo por allá, o veo por acá. No, hay muchas voces hoy. Hoy estamos bombardeados por decenas de voces. Y hoy dice, momentito, en medio de todas esas voces hay una sola voz autorizada. Por favor, pueblo mío, recuerden eso. Dios tiene una sola voz autorizada. No hay 2 voces, no hay 3 voces, no hay 5 voces. No es que esto es una opción, no es que yo voy al shopping y compro lo que yo quiero. No, no funciona así. Dios ha dicho, hay una sola manera autorizada como yo me comunico con mi pueblo y dirijo a mi pueblo. Esa manera es la palabra profética más segura. Es la única forma segura, es la palabra profética. Por eso es importante esto. Ahora, ¿cuál es la función de esta palabra profética? Bueno, dice Pedro que es alumbrarnos en el lugar oscuro hasta que salga la luz. Esa es la función de la palabra. Es iluminar, ayudarnos a entender, comprender, interpretar adecuadamente lo que sucede, hermano. Esto es muy importante, porque es la palabra de Dios la que te permite entender las cosas de manera adecuada. Si tú no lees la palabra profética, si tú no haces caso al mensaje de Dios, vas a malinterpretar las circunstancias. Vas a ver fantasmas por todos lados, vas a ver peligros por todos lados, vas a ver amenazas por todos lados. Pero cuando tu mente se llena con la palabra profética más segura, Dios te da seguridad, te da certeza. Te dice, mira, esto es lo que tiene que pasar. No te preocupes, esto es lo que tiene que pasar. No te sorprendas por esto. Las dificultades son parte de la vida del creyente. Los problemas son parte de la vida del creyente. Pero tranquilo, porque yo soy capaz de convertir tus lágrimas en gozo. Si vas a llorar, sí vas a llorar. Sí. Dios no te dice, no, nunca vas a llorar. No, la palabra profética dice, sí. Tú vas, en el mundo tendréis aflicción. Vas a tener aflicción. Por lo tanto, no estés quejándote con Dios, reclamando al Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo que por qué a mí? Porque estás en este mundo. En este mundo todos pasamos por aflicción. Así que hacemos mal cuando le reclamamos a Dios, ¿por qué me toca sufrir a mí? No, no hay manera. Si tú no quieres sufrir, mientras estés vivo es inevitable. Los hijos de Dios también sufren. ¿Pero qué ha prometido Dios? Dios ha prometido que en el caso de sus hijos, las lágrimas no son en vano. Las lágrimas son lágrimas transformadoras. Las lágrimas son lágrimas purificadoras. Las lágrimas son lágrimas transformadoras, porque el sufrimiento en las manos de Dios es un poderoso instrumento de transformación. Pero eso, al momento del dolor de la prueba, ¿eso es fácil verlo? No lo ves. Al momento que estoy en la prueba estoy frustrado, estoy enojado, Señor, ¿pero por qué? Bueno, es allí cuando necesitas la palabra profética para que la palabra profética ilumine tu entendimiento y puedas interpretar las situaciones como Dios dice que son, no como a ti te parece que son, ni como tú sientes que son, es como Dios dice que es. Y cuando tú logras eso, oh hermano querido, entonces enfrentas la vida con otra actitud y de otra manera, porque Dios te da esa capacidad de interpretar las cosas como Dios dice que son. Y esa es la bendición de la palabra profética. Ilumina nuestra mente. Ahora, ¿cómo Dios hace eso? Vamos a un texto rápido, vamos a Isaías capítulo 8, versículos 16 y 20. Y aquí hay un doble recurso, hermanos, de cómo Dios hace eso en nuestra mente. Porque Dios es bueno. Él quiere que pensemos bien, no quiere que nos equivoquemos en esta manera de interpretar las cosas que suceden. Porque si interpretamos mal nos llenamos de miedo, nos llenamos de duda. Pero si interpretamos bien podemos tener certeza y esperanza. Vamos a Isaías. Y aquí hay un recurso muy valioso, esto es muy interesante. Isaías capítulo 8, versos 16 y 20.
¿Cómo nos alumbra el Señor? Muy bien, dice aquí la palabra de Dios, Isaías 8, 16 y 20. Dice así: ata él testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Acá hay dos cosas. Dice, ata él, ¿qué dice en primer lugar? Testimonio. Y en segundo lugar, sella la ley. Y ahora viene el versículo 20, que es más conocido. Dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto es un texto muy interesante. Y ojalá que podamos captar esto, hermanos, que es muy importante. Ojalá que puedan seguirme en este razonamiento, esta comprensión de este texto. Miren, Dios dice así: yo, para poder iluminar tu vida, yo voy a usar un doble recurso. Un doble recurso. Voy a usar una doble confirmación. Porque yo sé cómo son los seres humanos. Los seres humanos son fáciles de interpretar mal, de equivocarse, de entender mal. Así como Dios sabe lo débil que es nuestra mente, dice aquí, mira, voy a usar un doble recurso para confirmar la verdad en tu mente, para que no te confundas. En primer lugar está la ley. ¿Cuál es la ley? La ley, la instrucción que Dios le dio a los profetas antiguos y que pidió que quedara registrada. ¿Sí? Comenzando con Moisés, siguiendo con Josué, siguiendo con Samuel. Ese mensaje de Dios que Dios dio a los profetas antiguos quedó registrada para nuestro consejo, para nuestra enseñanza. Por eso quedó escrita, para que nosotros podamos leerla, para que podamos tener acceso a esa palabra de Dios que permanece para siempre. Pero Dios da algo más. Dios da la ley, los mensajes de los profetas antiguos, pero dice, también voy a dar, ¿qué cosa dice él? A la ley y al testimonio. Y esta palabra testimonio